Vamos a ver en este apartado de teoría el que probablemente sea el concepto más importante del tema de cinética química, el de ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es una ecuación que nos relaciona para cada reacción química la concentración de los reactivos con la velocidad de la reacción. Se puede determinar experimentalmente que en una reacción química, a medida que aumenta la concentración de reactivos, aumenta también la velocidad de reacción. Es decir, si nosotros tenemos en un recipiente de reacción esta concentración, tendremos una velocidad 1 y si tenemos en ese mismo recipiente una concentración mayor, tendremos una velocidad V2 y V2 será mayor que V1 porque la concentración de reactivos es mayor en el segundo recipiente. ¿Por qué ocurre esto? Ya hemos visto en la teoría de colisiones que para que una reacción química tenga lugar, las moléculas de reactivos deben chocar entre sí, deben encontrarse. Si la concentración o la cantidad de moléculas por unidad de volumen en el recipiente es mayor, la probabilidad de que choquen, de que se encuentren, es mucho mayor. A medida que tenemos una mayor concentración de reactivos, es más probable que se encuentren, también es más probable que haya más moléculas con la energía de activación necesaria y por tanto que den lugar a reacción química. Así, a mayor concentración de reactivos, mayor es la velocidad de reacción. Tenemos una relación matemática entre esos conceptos que es lo que llamamos ecuación de velocidad. En general, si tenemos esta relación A moles de A más B moles de B para dar C moles de C más D moles de D, podemos definir la ecuación de velocidad de esta reacción de la siguiente forma. V igual a K por la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a N. Esta es la ecuación de velocidad genérica para esta reacción química. Vamos a ver qué es cada cosa. V es la velocidad instantánea que definimos en el apartado 2 de teoría. Velocidad instantánea. Sus unidades, recordemos, son mol partido litro por segundo o lo que es lo mismo mol por litro menos 1 segundo menos 1. El valor de K es una constante que depende de la reacción química y de la temperatura. Se denomina constante de velocidad. Cuanto mayor es su valor, mayor es la velocidad de una reacción química porque, como vemos, son magnitudes directamente proporcionales. A mayor valor de K, lógicamente, mayor será el valor de V. A y B son las concentraciones de reactivos A y B respectivamente, concentraciones de A y concentración de B, concentraciones que vendrán dadas en moles partido litro, son concentraciones molares. Mientras que N y M son unos coeficientes, unos exponentes que denominamos órdenes de reacción parciales. N y M son los órdenes de reacción. A N le llamaremos orden parcial de la reacción respecto del reactivo A y a M orden parcial de reacción respecto del reactivo B. ¿De acuerdo? En muchos casos vamos a ver en algunos ejercicios que estos órdenes parciales de reacción con respecto al reactivo A y al reactivo B coinciden con los coeficientes estequiométricos A y B. Sin embargo, como esto no siempre ocurre, hay reacciones químicas en las que coeficientes estequiométricos y órdenes de reacción en la ecuación de velocidad no coinciden. Por este motivo hemos puesto N y N, a pesar de que muchas veces sí que veremos que son coincidentes. Supongamos que tenemos la siguiente reacción química. V igual a K, o la siguiente ecuación de velocidad para una reacción química. Concentración de A elevado a 1 por concentración de B
elevado a 2. Diríamos que se trata de una reacción química de orden 1 respecto del reactivo A y de orden 2 respecto del reactivo B. El orden global de la reacción es 3. ¿Por qué? Pues porque lo que denominamos orden global de reacción es la suma de los órdenes parciales de cada reactivo. En este caso, el orden global es igual a N más M. Aquí tenemos 1 más 2, que es 3. Tenemos una reacción de orden global 3. Son conceptos importantes, también vamos a ver el motivo, que es que las unidades de la constante de velocidad dependen de ello. Lo vamos a ver dentro de un momento. Si consideramos esta otra reacción, imaginemos que tenemos esta reacción química, CO2 más NO2 para dar CO2 más N. Perdón, CO más NO2 para dar CO2 más NO. Y nos dice que la ecuación de velocidad de la reacción es igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado. Si observamos esta reacción, nos están indicando que la velocidad de la reacción únicamente depende de la concentración de uno de los dos reactivos, en este caso del NO2. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Puede ser que tengamos reacciones químicas en las que la velocidad depende únicamente de un reactivo. Si el otro reactivo no aparece en la reacción de velocidad o en la ecuación de velocidad, significa que es de orden 0 con respecto a dicho reactivo y que su concentración no afecta a la velocidad de la reacción. Es decir, la velocidad únicamente viene afectada por la concentración de este reactivo. Así diremos que es de orden 0 respecto de 0 y de orden 2 respecto de NO2. Esto es importante que lo sepáis porque si en un ejercicio, por ejemplo, os dicen que tenemos una reacción de orden 0 con respecto a tal reactivo, significa que dicho reactivo o la concentración de dicho reactivo no tiene que aparecer en la ecuación de velocidad. Bueno, como decíamos anteriormente, la constante de velocidad depende del orden global de una reacción química. ¿Por qué? Pues porque vemos que la ecuación de velocidad de una reacción no siempre tiene el mismo orden. Podemos tener reacciones de orden 1, reacciones de orden 2, reacciones de orden 3. Sin embargo, tanto la velocidad de reacción como las concentraciones de reactivos sí que tienen siempre las mismas unidades. Eso hace que el valor de K dependa del orden global, las unidades que va a tener. Vamos a deducirlas. Unidades de K para diferentes órdenes de reacción. Si tenemos orden 1, una ecuación de orden 1 o la ecuación de velocidad de una reacción de orden 1 podría ser la siguiente. K por la concentración de A, simplemente, ¿de acuerdo? En ese caso, para deducir las unidades de la constante, vamos a aplicar un análisis dimensional que es el siguiente. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Pues la velocidad tiene unidades de mol partido litro por segundo, igual a K por las unidades de A, unidades de concentración mol partido litro. Así, para deducir las unidades de K, pasamos este litro multiplicando a la izquierda, este mol dividiendo a la derecha, y nos queda que las unidades de K son igual a mol por litro entre mol por litro por segundo. Hemos pasado esto aquí y esto aquí. Los moles se van con los moles, litros con litros, y nos queda K igual a 1 partido segundo, o lo que es lo mismo, segundo a la menos 1. Por tanto, si nos dice que tenemos una reacción de orden 1, las unidades de la constante de velocidad en este caso son segundos a la menos 1. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos otros órdenes. Tenemos, por ejemplo, orden 2, que podría ser la siguiente ecuación de velocidad, V igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado. Sustituimos las unidades y pondremos velocidad, siempre las mismas unidades, mol partido litro por segundo, igual a K por concentración al cuadrado, que será mol al cuadrado partido litro al cuadrado. De esta forma, para deducir lo que vale K, o las unidades que tendrá K, pasamos mol al cuadrado dividiendo al lado contrario.
y litro al cuadrado multiplicando. Litro al cuadrado entre mol al cuadrado por litro por segundo. Esto nos da litro partido mol por segundo. Es decir, litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Bien, vemos por tanto, cuando tenemos orden 1, unidades de la constante, segundos a la menos 1. Cuando tenemos orden 2, unidades de la constante, litros por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y vamos a deducir un último caso, que es cuando tenemos orden de reacción 3, porque a partir de orden de reacción 3 ya no tenemos reacciones normalmente. Las reacciones suelen ser de orden máximo 3, pero de orden 4 raramente tenemos reacciones químicas. Por tanto, vamos a deducir por último el orden 3. Procedemos del mismo modo. Una reacción que tenga orden 3, pues vamos a considerar simplemente, nuevamente, una reacción con un solo reactivo en el que tuviésemos esto. Es algo hipotético, ¿de acuerdo? Entonces tendremos velocidad, unidades de velocidad, mol partido litro por segundo, igual a la constante por las unidades de concentración al cubo, mol elevado a 3, entre litro elevado a 3. Pasaremos aquí dividiendo moles al cubo y litro al cubo, multiplicando, ¿y qué nos queda? Pues como vemos, nos queda moles se van, nos queda mol al cuadrado abajo, litro al cuadrado arriba, litro cuadrado partido segundo por mol elevado a 2, es decir, litro al cuadrado por segundo a la menos 1 por mol a la menos 2. Y esta sería la deducción de las unidades de la constante de velocidad con respecto al orden de la reacción. Podéis deducirlas cada vez en cada ejercicio en el que os pidan que indiquéis estas unidades.